Buenos días, mi nombre es Juan Arroyo y les doy la bienvenida al taller de composición. Hoy conversaremos con dos compositores peruanos, Antonio Gervasoni y Sadiel Cuentas. Pero antes de pasarles la palabra, les comparto una breve reseña de su trabajo artístico. Antonio Gervasoni ha sido alumno de José Sosaya y Teresa Quesada en la Universidad Nacional de Música. En el 97 tomó clases maestras con el compositor ruso Vladislav Uspensky. En el 2007 recibió el Fellowship Diploma in Composition del London College of Music, miembro fundador del Círculo de Composición del Perú y primer director de la Escuela de Música de la UPC. Ha escrito música de cámara y sinfónica, así como las bandas sonoras de 8 películas peruanas. Primer premio en el Vanguard Premier Choral Composition Contest en el 2004. Músico distinguido y mención especial en el 14 IBLA Grand Prize. Mención honrosa en el tercer Festival Brasil de Cinema Internacional. Ganador en el 2018 del Newly Published Music Competition de la NFA. Ahora les presento a Sadiel Cuentas. Sadiel Cuentas ha escrito obras de cámara, sinfónicas, escénicas y electrónicas, entre las cuales destacan Cadenza, Introducción, Allegro, mención honrosa en el concurso de composición orquestal del Conservatorio Nacional de Música en el 2006. Y Vía de la Croce, mención honrosa en el concurso de composición coral de la Asociación Peruana China y en el Conservatorio Nacional de Música en el 2007. El Ministerio de Cultura del Perú le comisionó en el 2015 Tingui, en el 2017 Cuatro Cantos Amazónicos, en el 2018 la obra Cuatro Cantos Andinos, que fue estrenada en el mismo año por el Coro Nacional de Niños. Ha sido docente en la Universidad Científica del Sur y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y trabaja en el Ministerio de Educación del Perú. Su música es publicada por Cayambis Music Press. Buenos días, Antonio. Buenos días, Adiel. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muchas gracias por haber aceptado la invitación de venir a dialogar al taller de composición. Al Bueno, contrario, gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos. En todo caso, ustedes han sido compañeros de viaje durante muchos años de mi formación y para mí realmente es un gran honor de poder contar con ustedes. Nacidos ambos en el 73, Sí, su curiosamente. generación denominada de manera general, ¿no? Generación X según la clasificación de William Strauss y Neil Howe, inicia formalmente el camino de la música en los años 90. Esta generación que nace en tiempos turbios en el panorama nacional e internacional transita hacia la globalidad con la aparición de las computadoras y el Internet. Ahora viene la pregunta. ¿Cómo un joven peruano de aquella época, colmada de incertidumbre, decide dedicar su vida al arte y sobre todo a la música? Pues en mi caso diría que fue un impulso interno, o sea, fue simplemente el hecho de que no me pude hallar en una carrera previa que es ingeniería de sistemas. Intenté también a ver si de repente publicidad, o sea, probé otras cosas y siempre regresaba a la música. Entonces dije, bueno, o sea, esto tendrá que ser lo mío porque nada más me convence y nada más me motiva y me llena, ¿no? O sea, cierto que es una incertidumbre, sobre todo en un medio como el nuestro, pero era eso o una miseria diaria trabajando en un escritorio en algo que no me gusta. Y dije, no, ni hablar. O sea, es algo contra lo cual tú no has podido, digamos, luchar, o más bien contra lo cual, digamos, la imposición de la sociedad no ha Mm. podido luchar. Claro, o sea, yo no he querido, porque, o sea, he podido, obviamente, o sea, hubiese podido hacerlo a un lado, al estilo, no sé, pues, Ives, y dedicarme a vender seguros, ¿no? Y luego llegar a mi casa por la noche y componer, pero no lo vi como una opción, ¿no? O sea, eso era para mí, no, impensable en ese momento. O sea, porque hubiese sido, como te digo, o sea, constantemente, o sea, de hecho, cuando fui director de la escuela de música, llegué a ese punto en algún momento, o sea, al inicio no, pero hacia el final llegó un momento en el cual ya me sentía frustrado porque no me daba el tiempo para dedicarme a esto y por eso fue que me retiré. Y en el caso de Sadiel, es lo mismo. Bueno, es muy parecido, ¿no? O sea, parte de un impulso, ¿no?
Ahora, en mi caso, yo empecé en la música rock, en realidad, ¿no? Empecé tocando guitarra a los 15 años y estuve un poco transitando en varias bandas, etcétera. Pero lo que en mi caso fue, digamos, decisivo es que siempre tenía mucho la necesidad de saber un poco cómo funcionaban las cosas, digamos, ¿no? O sea, no era simplemente el tema de tocar la música, sino una gran curiosidad de saber por qué funcionaban unas cosas bien y otras cosas funcionaban mal y qué cosas más se podían hacer, ¿no? Y eso poco a poco me llevó a la música clásica, ¿no? En realidad en mi casa no se escuchaba eso, ¿no? Y cuando me encontré en ese medio, ya, bueno, ahí sí, ya no había marcha atrás, pues, ¿no? Simplemente, de pronto tenía la perspectiva de un montón de conocimiento que yo no tenía, pero que podía adivinar que estaba enfrente, y ya no había otra cosa que yo podría haber hecho, ¿no? No, no tuve la suerte de no probar otras carreras, digamos, pero definitivamente habría sido muy infeliz si no entrar en ese terreno, ¿no? Ahora, claro, también la perspectiva ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? A lo que quiero decir es que una cosa es tomar una decisión de ese tipo cuando uno tiene 18 o 20 y tantos años, y otra cosa es, digamos, cómo uno lo ve cuando tiene 30, 40, 45, ¿no? La perspectiva también va cambiando, ¿no? Obviamente nadie, digamos, se arrepiente, ¿no? Pero la perspectiva de la vida es distinta en distintas edades, ¿no? Entonces también uno tiene una apreciación distinta de la carrera en distintos momentos, ¿no? Ahora, digamos, siento que escogí bien y siento que no podría haber hecho otra cosa, pero el tema, digamos, de la, el lugar del artista, el compositor dentro de la sociedad, lo siento más ahora de lo que lo he sentido cuando he tenido 18 o 20 años, ¿no? En ese momento simplemente me dejaba ir por el impulso, ¿no? Y la dirección era muy clara, ¿no? Ahora sí, bueno, digamos, en líneas generales considero que me ha ido bien, pero igual siento que hay un trabajo ahí pendiente por hacer todavía, ¿no? Cuál es el rol de un compositor en la sociedad peruana, de que se conozca más cuál es el aporte, de que haya mayor difusión, etcétera, ¿no? Bueno, es muy interesante lo que ustedes dos comentan con respecto a esto del impulso creador, que es algo ineluctable cuando se tiene, efectivamente. Yo creo que un verdadero compositor no decide serlo, lo es, y es una energía creadora que uno lo habita. Pero yendo más lejos con la pregunta de inicio, yo quisiera saber si el entorno en el cual ustedes crecieron modificó o intentó modificar en el transcurso de vuestro crecimiento artístico esa trayectoria justamente. El tema ahí, digamos, en mi caso, a nivel personal, es que siempre he tenido una relación un poco de oposición, digamos, con el entorno, ¿no? O sea, no de oposición, sino de contraposición, ¿no? Es decir, desde el colegio, mis intereses no eran los intereses de la mayoría, y por ese lado, siempre, digamos, había un poco la sensación de hacer un camino único, un camino digamos, apartado del resto, ¿no? La primera vez que yo me encuentro en un entorno donde siento que socialmente comparto intereses y puedo realmente, digamos, mostrarme tal cual soy, es cuando ingreso al conservatorio, ¿no? Como había comentado antes, yo empiezo con esta cuestión de la música rock y las bandas de rock, etcétera. Y claro, en ese momento, al momento de hacer música era todo muy agradable, etcétera, pero al momento de socializar era complicado, ¿no? Porque mis intereses no eran los intereses de mis compañeros de banda por lo general, ¿no? Entonces, eso en cuanto a lo social, ¿no? Digamos, al entorno inmediato, ¿no? Y en cuanto digamos, al estado del país y las posibilidades que la sociedad peruana ofrecía, en ese momento ya andaba un poco separado de esas cosas, digamos, ¿no? Es interesante porque si bien se había pasado por una etapa de crisis económica en los 80s y en los 90s había eh, un entorno de violencia política por el lado del partido de gobierno, etcétera. Em, es, es,
para mí en ese momento la música era un poco más como una burbuja, ¿no? O sea, es una forma de quizás encontrar un mundo que era distinto al mundo de la vida diaria, ¿no? En el Perú de esos tiempos, ¿no? Posteriormente sí, la música se ha convertido para mí también en una manifestación de una identidad y quizás en una preocupación por decir algo que sea relevante dentro de la cultura peruana en particular, ¿no? Pero en ese momento las cosas eran mucho más viscerales, ¿no? Eran más, respondían más a necesidades internas, ¿no? Entonces la música era más, como un territorio inexplorado en el cual abandonarse, ¿no? Por horas. En mi caso, pues prácticamente igual que Sabiel, qué cosa interesante, porque yo, igual que él, tampoco pude hallarme en el colegio, por ejemplo, con mis compañeros de clase, simplemente yo me sentía el bicho raro, no había forma de encontrarme con ellos, y siempre terminaba separado, o sea, yo mismo me aislaba porque no me hallaba. Y luego tampoco pude hallarme con mis compañeros de universidad, o sea, las conversaciones con ellos eran conversaciones normales, pero si yo quería hablar de música no tenía con quién hablar. Y curiosamente, exactamente igual que Sadiel, todavía recuerdo cuando entré al conservatorio y los primeros días yo estaba, o sea, ¿qué es esto? O sea, hay toda esta gente con la cual ahora sí siento que me puedo comunicar, o sea, de estas cosas de las cuales yo quería hablar y que no tenía con quién hablarlas o con quién expresarlas, ¿no? Porque tampoco con mi familia, mis padres, recién mi padre hace algunos años empezó a escuchar música clásica, pero cuando yo era chico, no, jamás lo escuché, o sea, jamás lo vi escuchar nada de música clásica. Ahora le he dado por la música clásica. Mi mamá no escucha música clásica, y mi hermano menos, ¿no? O sea, que mi hermano solamente escucha rock y punk y esas cosas. Y bueno, a través de él pude, digamos, o sea, creo que rescato de mi relación con él el hecho de que él me permitió mantener el nexo con la música popular, que creo que es algo también importante dentro de, o sea, hay que nutrirse de todo, no solamente de escuchar Beethoven y Chopin y Bach, ¿no? Hay que escuchar de Claro. todo también. Entonces, a través de él pude escuchar ese otro lado que yo mismo al cual no me habría acercado si no fuese por él. Y eso inclusive luego me llevó a hacer música para cine e inclusive a hacer algunos trabajos con una banda de neo metal acá en Perú, allá por los 90, les hice unos arreglos. Pero, y la situación del país, inclusive llegué a ser tecladista en un grupo, o sea, igual que Sadiel también en algún momento estuve metido en la cuestión de la música popular. La situación del país en los 90 para mí era totalmente incierta, o sea, salíamos de el desastre de Alan García y no sabíamos realmente a dónde nos estaba llevando Fujimori, o sea, podríamos haber pensado que, no sé, que en el 98 se iba a crear un superministerio de cultura y una promoción o sea, podría haber pasado cualquier cosa porque el país podría haber crecido en cualquier forma, pero lamentablemente no lo hizo en la dirección que al menos los que tenemos que ver con la cultura hubiésemos esperado, ¿no? No hubo nada, bueno, hubo algunos avances, pero han sido piedritas, gotitas en el camino y bueno, ahora ya hay algo más de lo que había en esa época, pero todavía falta mucho por hacer. Bueno, efectivamente, y es una de las razones que me ha motivado a reunirlos, es que ustedes hacen parte de la misma generación. Ustedes incluso han nacido el mismo año y me parecía evidente justamente de poder compartir con nuestro público las experiencias que ustedes puedan compartir. El entorno peruano, digamos, de esa época o sea, de esas 3 décadas, digamos, es un entorno de incertidumbre, como Antonio lo habían dicho, y efectivamente es un testimonio que me parecía muy importante de resaltar. Ahora vamos a pasar a la música y vamos a escuchar el concierto para violín y orquesta de Sadiel Cuentas. Si no me equivoco, es un concierto que ha sido estrenado por la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Pablo Sabat y el solista es nada más y nada menos que Carlos Johnson. Así que les deseamos a todos ustedes una magnífica escucha.
Acabamos de escuchar el concierto para violín y orquesta del compositor peruano Sadiel Cuentas. Desde los años 50 hasta más o menos los 90 existió en el Perú una asociación cultural llamada Anacruza. Esta asociación, compuesta por algunos compositores y músicos, se dedicó a difundir la música contemporánea en el Perú. A inicios de los años 2000, inicié junto con varios colegas y amigos algo que parecía imposible hasta entonces, reunir a la mayoría, por no decir casi todos, los compositores nacionales para crear un grupo dedicado al estudio y la difusión de la música contemporánea escrita en el Perú. Vale mencionar que la creación musical peruana, aún con una presencia tímida en el panorama nacional de aquella época, contaba con varios conflictos de capilla y rivalidades escolásticas que impedían la construcción de muchos proyectos. Ahora la pregunta a nuestros dos invitados, me gustaría saber qué les motivó a cada uno de ustedes a participar de este proyecto que se llama Circomper. Claro, en mi caso, justamente pues la preocupación un poco ante el ambiente que tú has descrito ahora, ¿no? O sea, de hecho había algunas rencillas entre los compositores que eran de la generación anterior, y además también no sentíamos en ese entonces que hubiera espacios para los compositores peruanos en general, y mucho menos para los compositores jóvenes, ¿no? Que estábamos en esos años terminando la formación, ¿no? Entonces yo recuerdo que porque Circumper se inicia primero con un grupo en el cual estabas tú y estaba César Sangay y Alberto Cárdenas. Daniel Cudó. Y Daniel Cudó, ¿no? Pablo Sandoval, no olvidemos a Pablo Sandoval. Perdón. Y Pablo Sandoval también. Y cuando ustedes me comentaron esa idea, a mí me pareció fantástico, pues, ¿no? O sea, de verdad, sentía que había una necesidad de hacer un trabajo grupal donde no hubiera además ningún tipo de barrera, ni de rencilla, ni nada, para sacar adelante esta música, ¿no? Para darla a conocer, ¿no? Entonces, cuando yo me enteré de la iniciativa, me pareció simplemente fantástico, ¿no? Y creo que como muchos otros, respondimos con entusiasmo, ¿no? Para empezar a hacer cosas, ¿no?
En mi caso, para mí todo esto era nuevo. O sea, yo venía de un entorno en el cual la música clásica era algo que solamente conocía yo y el resto de gente nada. Y la verdad que no conocía en ese momento, no tenía tanto conocimiento de estas cosas, de las rencillas entre los compositores. No sabía realmente qué pasaba en la música académica peruana. Pero cuando me enteré de eso, o sea, yo había ingresado al conservatorio, creo que fue, esto fue en el primer año, si no me equivoco, no sé si en el primer ciclo o en el segundo ciclo, Fue en cuando el, me dijeron, en el 2000, entre el 2000 y 2001, digamos, que empezaron a aparecer, digamos, ajá, las inquietudes de querer formar un grupo. Al mismo tiempo creo que había una... Evidentemente todo esto estaba ligado al problema de la comunicación. Nosotros sí, estábamos en los albores, digamos, del Internet. mm, Ah, claro, entonces, para escuchar una obra de algún compositor, que sea es difícil, internacional, que sea nacional, era mm, realmente un combate duro de librar mm, para encontrar justamente dichas grabaciones. sí. Y todavía sigue Claro, siendo duro. bueno, yo creo que también un aspecto que era muy importante en los inicios de Circomper era el interés por intercambiar información, es decir, intercambiar grabaciones, intercambiar partituras, ¿no? Cuando yo entré al conservatorio en el año 96, todas las partituras o grabaciones de música contemporánea a las que podía tener acceso eran fundamentalmente o porque algún profesor muy generoso como Enrique Turrea, por ejemplo, que tenía una discoteca y una colección de partituras bastante amplia, generosamente entregaba a los alumnos para que la copiara, o porque algún otro estudiante, colega, tenía acceso a alguna partitura o grabación de alguna forma y también lo entregaba. Pero ninguna de estas personas pues tenía todas las partituras que eran relevantes, ni mucho menos, ¿no? Entonces había alguna información que no llegaba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que en esos años tenía un estatus un poco mítico el tema de espectralismo, ¿no? Porque no conocíamos nada de eso, ¿no? O sea, no habían las grabaciones y mucho menos habían los análisis, ¿no? Y nuestros profesores tampoco estarían teniendo eso a los análisis y no sé si a las grabaciones, ¿no? Entonces, nosotros teníamos una avidez por la información Mm. y tuvimos la gran suerte en esos años de que se dio la explosión del Internet, ¿no? Mm, Porque además esto hizo muy fácil la comunicación, ¿no? O sea, si bien Circomper se inicia con una serie de reuniones periódicas, también muy pronto se inicia la lista de interés. Si no recuerdo mal, fue justo una iniciativa de Antonio Gervasoni, Exacto. ¿no? Hacer claro, hacer una lista de interés en Yahoo y poder intercambiar información y mensajes y entrar en un ciclo además mucho más fluido, ¿no? O sea, en lugar de hacer una reunión semanal o mensual, tener ahí los correos electrónicos llegando todos los días, ¿no? Y teniendo las conversaciones y las discusiones, ¿no? Eso era una Entonces, novedad en nuestra época, dicho sea de paso. claro. era en nuestra época y era una novedad también en el mundo, ¿no? O sea, también es interesante cómo Circumper de alguna forma ha ido, ha sido testigo de la explosión de las redes sociales Mm, y de la explosión también de información en el propio Internet, porque cuando empezó Circumper había unos análisis de Ligeti y punto, ¿no? Y no había mm, las partituras en el Internet, ¿no? Y ahora encontrar muchísimas cosas, ¿no? Yo la otra vez sí. le comentaba a, a Juan, y hace unos días he encontrado un libro sobre la Sinfonía de Berio, ¿no? Y está, o sea, es muy, muy detallado, ¿no? Con un análisis muy, 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 muy profundo, ¿no? Y eso para mí personalmente es valiosísimo porque, pucha, son preguntas que he tenido pues por varios años, ¿no? Y yo no Mm, tenía acceso a esa información, ¿no? Incluso Entonces, aún hoy en el Perú es muy complejo lograr obtener partituras originales, en el sentido ujú, de que sí, sí, bueno, incluso el costo de estas partituras son costos europeos, es mm, decir, que se multiplican exactamente. por tres y punto y que algo, y digamos, por cuatro. en el Perú, lo cual Mm, es muchísimo, mucho más caro que mm, un libro, una novela. mm, Aún hoy. Claro. sí. Sí, eso es muy importante, digamos, cómo el Internet ha logrado también romper barreras económicas, ¿no? Y en tu caso, Antonio, porque efectivamente Sadiel nos ha hablado de esta lista de interés, que efectivamente tú impulsaste en nuestras primeras reuniones, me acuerdo que se daban en la casa de Daniel Cudó, y que efectivamente me acuerdo creo que fue en la segunda reunión, Mm, porque en la primera, digamos, oficial, porque antes de eso mm, hubieron algunas reuniones, digamos, sí, sí, sí. mucho más, con menos gente,
Pero me acuerdo que la gran sorpresa de aquella primera reunión fue que la sala de Daniel se llenó de gente y habían Sí. mucho más de 20 compositores Ujú, alrededor de una mesita y ujú. que todos nosotros estábamos sorprendidos a medida que uno o el otro entraba por la puerta de la casa de Daniel y decíamos, wow, wow, qué increíble, porque hasta entonces realmente no habíamos tenido la oportunidad realmente de compartir música. Mm, Y la pregunta iba, qué te motivó a participar? Pero tú entraste y no solamente estabas motivado, sino inmediatamente eh, propulsaste algunas iniciativas. ¿Nos puedes ujú. comentar un poco de ello? Bueno, en realidad lo que me motivó fue simplemente que alguien me dijo, no me acuerdo quién, oye, hay unas reuniones, creo que fue Leonardo Cárdenas, no estoy muy seguro, pero alguien me dijo, sí, se están reuniendo en casa de Daniel Judó y, bueno, o sea, yo quería conocer más gente del conservatorio, o sea, no solamente los compañeros de clase, sino socializar, digamos, con más personas. Uy, ahí hay un dato por atrás. Este, y y entonces dije, bueno, sí, de hecho, yo siempre he sido una persona un poco antisocial, así que tengo que ir y conocer, ¿no? Y socializar con esas personas, pero además también tenía un interés en conocer qué estaban haciendo otros compañeros, como por ejemplo Sadiel, a quien no conocía antes de eso porque no estaba en mi mismo año, ¿no? No sé si tú ya habías salido o estabas por salir, creo que estabas por salir. Estaba por salir. Claro, estabas por salir, entonces no conocía a los de otras promociones. Y curiosamente, yo me acuerdo que en ese momento ya estaba claro que el nombre iba a ser Círculo de Composición del Perú, pero esto de Circomper lo hice yo porque Yahoo no permitía tener Círculo de Composición del Perú. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Circomper. Y me acuerdo que a la siguiente reunión cuando les dije me querían matar porque me dijeron, eso suena a circo, ¿no? Y yo dije, ah, ¿verdad? Suena a circo. No me he dado cuenta. Bueno, ya está. Si quieren lo cambio, pero no, ya déjalo. Sí, la verdad que qué anécdotas, qué anécdotas. Hay que además subrayar que estas reuniones no eran reuniones matinales, eran No, eran por la reuniones noche. que se daban por la noche, un Sábado de la sábado, noche, sí. o sea, mientras la mayor parte de repente de nuestros coetáneos Mm, preferían irse a la discoteca o a Barranco, en Lima, y mm. tomarse un par de cervezas en el Juanitos, en algún otro bar, digamos, nosotros preferíamos reunirnos para escuchar música académica. Pero nuestras reuniones siempre terminaban en que alguien iba a comprar trago, acuérdate. Bueno, Siempre eso es cierto. terminaban en eso. Claro, es que Sobre todo los hablar de falsos música da Zapata. sed. Hablar de Sí, música da sed. Bueno, pues esto da cabida a que pasemos a la música, como lo hacíamos en aquellas épocas. Vamos a escuchar ahora una obra tuya, Antonio, que se llama Alquimia. Es una obra que se estrenó el 1 de abril del 2019 en Barcelona, en la sala Llevant de la Biblioteca de Cataluña, en el marco de la 9ª edición del Festival Josep Soler, con el ensamble del festival y bajo la dirección de una directora peruana de nuestras épocas también, que se llama Paloma Vázquez. Buena escucha a todos. Está la ave en el aire con sosiego, en el agua el pez, la salamandra en fuego y el hombre, en cuyo ser todo se encierra, está en sola la tierra. Yo solo que nací para tormentos, estoy en todos esos elementos. La boca tengo en aire suspirando y el cuerpo en tierra peregrinando. Los ojos tengo en llanto noche y día y en fuego el corazón y el alma mía.
Los otros dos, leve aire y fuego que purifica, están ambos contigo no importa dónde yo esté. El primero mi pensamiento, mi deseo el otro. Esos presentes ausentes que sin cesar se deslizan. Porque cuando tan urgidos elementos van en tierna embajada de amor hacia ti, mi alma, hecha de cuatro, con solo dos se ahoga hasta morir, oprimida y a mitad vacía. Hasta que regresa el equilibrio de la vida con aquellos inmediatos mensajeros que vienen a contarme todo sobre ti. Yo escucho y sonrío, mas no por mucho, porque los envío de vuelta y entristezco.
No hay nada en el mundo más blando y débil que el agua. Pero nada es más apropiado para atacar las cosas más firmes y fuertes. Aquello que es débil triunfa sobre aquello que es fuerte. Esta verdad es conocida por todos y, sin embargo, pocos la ponen en práctica.
La primavera es beneficiosa a los bosques y a las selvas. En primavera se hincha la tierra que pide feraces semillas. Entonces el éter, Padre omnipotente, desciende en fecundas lluvias al regazo de su alegre esposa, y mezclándose, grande él, a aquel gran cuerpo, da vida a todos los seres. Entonces las respuestas enramadas resuenan con los trinos de las canoras aves, y los ganados recuerdan los estímulos de Venus en determinados días. Reverdece el fecundo campo con los templados soplos del céfiro. Una suave humedad rebosa de todas las plantas, y las hierbas se levantan ya confiadamente con los nuevos soles. No teme el pámpano las embestidas de los austros ni las borrascas que bajan del cielo en alas de los furiosos aquilones. Antes bien, deja brotar sus yemas y despliega todas sus hojas. Por encima de los valles, de las montañas, de los bosques, de las nubes, de los mares, más allá del sol, más allá del éter y de los confines de las esferas estrelladas, tú, mi espíritu, te mueves con agilidad y como un buen nadador extasiado en las olas, surcas alegremente la profunda inmensidad con inefable y viril gozo. Huye lejos de estos mórbidos efluvios. Ve a purificarte en el aire superior y bebe, como un puro y divino licor, el fuego refulgente que llena los espacios límpidos, más allá de las vastas aflicciones que cargan con su peso la brumosa existencia. Bienaventurado el que puede con vigoroso aleteo lanzarse hacia los campos luminosos, aquel cuyos pensamientos, como las alondras, a los cielos matutinos toman libre vuelo, que se cierne sobre la vida y entiende sin esfuerzo el lenguaje de las flores y de las cosas sin voz.
Acabamos de escuchar la obra Alquimia del compositor peruano Antonio Gervasoni. Quisiera hacerles una pregunta muy general, bien que yo tengo ya incluso una opinión con respecto, pero quisiera saber si ustedes consideran que si desde los años en los cuales ustedes fueron estudiantes a la actualidad, ¿ha habido algún cambio o alguna mejora en el acceso y la difusión de la música nueva en el Perú? Bueno, yo creo que los principales cambios que han habido, el principal cambio es el Internet, ¿no? Que ha permitido conocer tanta música y también difundir los propios trabajos en redes sociales y tener los videos en YouTube. Eso es simplemente fantástico y ha sido importante para todo el mundo y para el Perú en particular, ¿no? También ha habido cambios en el gobierno, no necesariamente porque haya una política cultural, pero sí porque hay iniciativas individuales que son valiosas, como la apertura que hay en el Gran Teatro Nacional o el papel importantísimo que tiene Fernando Valcárcel en la Orquesta Sinfónica. Y además creo que el hecho de la existencia de Internet también ha permitido que se haya movimientos y se conozca el trabajo de compositores en otros lados del Perú, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa hay un grupo que se llama Opus 21, que es muy activo, hace conciertos, muestra su trabajo en video y esas son cosas que cuando nosotros éramos estudiantes, o sea, con las justas podíamos conocer el trabajo de nosotros, menos íbamos a soñar con conocer lo que se hace en Trujillo o en Cusco o en Arequipa. Creo que probablemente el uso del Internet, el uso inteligente del Internet por parte de los compositores es el cambio más importante en ese tiempo. Por mi parte, yo coincido con todo lo que ha dicho con todo lo que ha dicho Sabiel. Voy a empezar de nuevo. Ya. Por mi parte, bueno, yo coincido con todo lo que ha dicho Sabiel y a eso le añadiría lo que ha sucedido en la educación. Por un lado está la Escuela de Música de la UPC, de la que fui director, que si bien tiene una orientación hacia la música popular, tiene un sector de profesores y de alumnos interesados en la música académica y en la música académica peruana. Por ejemplo, unos exalumnos de la UPC formaron una asociación llamada MUSUC, con la que hicieron conciertos, hicieron diferentes eventos, diferentes propuestas, inclusive tuvieron un ensamble en el que ellos mismos tocaban. Después está la Escuela de Música de la Universidad Católica, ¿no? Que también, esa sí tiene una orientación más quizás hacia lo clásico o un intermedio entre jazz y clásico tal vez. Es más pequeña, tiene menos alumnos, pero igual. Y el hecho, también hay que destacar el hecho de que el conservatorio ya no se llama Conservatorio Nacional de Música, sino que se llama Universidad Nacional de Música, y eso le da un estatus distinto, por más que extrañemos el nombre conservatorio, ya el que sea considerado una universidad por el mismo Estado, por la SUNEDU, por las instituciones que tienen que ver con el ámbito educativo, hace que, bueno, permitirá que se pueda, por ejemplo, tener un mejor presupuesto y hacer más cosas. Hay otras universidades que también quieren crear escuelas de música. Entonces hay una especie como de despertar en las nuevas generaciones. Yo lo veo cuando voy a los conciertos y veo que hay un montón de gente joven en los conciertos y generalmente son estos alumnos de estas escuelas que por más que estudien, no sé, rock and roll, igualito quieren ir a escuchar Valcárcel o Iturriaga o Garrido Leca, ¿no? Eso yo creo que va a cambiar porque entonces va a haber una demanda, ¿no? Estas nuevas generaciones van a esperar, ¿no? Que haya más de esto y de repente cuando ellos, algún día, algunos de ellos de repente estén no sé, de repente trabajando, no sé si en el Gran Teatro, en el ministerio de algo, ¿no? Tendrán esta necesidad de cultivar el arte, la música y de financiar, apoyar, promover proyectos que tengan que ver con la difusión cultural, ¿no? Por supuesto. ¿Y por qué no de repente crear nuevos circonpers? ¿O por qué no de repente nutrir el que ya existe y Mm. apostar por nuevos proyectos? En fin, entrelazar todas las ciudades de nuestro país y hacer que el arte viva, justamente. Mm. Ujú. Ahora quisiera hacerles una pregunta ya para acabar, lamentablemente. Sí. Quisiera saber cuáles son vuestros próximos proyectos. Antonio, ¿nos puedes comentar qué proyectos tienes, a pesar de la pandemia, digamos, que hemos sufrido? ¿Cuáles Mm. son tus proyectos a venir?
Bueno, las últimas piezas que he compuesto han sido una pieza para cuarteto de cuerdas y una para ensamble de 10 músicos, que por más que las he terminado todavía, las tengo como proyectos porque no se han estrenado. Hasta que no se toquen, siguen siendo para mí proyectos. El otro es un concierto para piano y orquesta, que ese sí todavía estoy terminando la orquestación y espero que se pueda estrenar bueno, no sé si el próximo año o el siguiente. Ya tenía conversaciones con una pianista peruana que vive en Portugal y también he conversado con Fernando Valcárcel, el director de la orquesta, para ver si es que se puede hacer. Y en un futuro, estoy pensando en la idea de escribir una segunda ópera, tal vez. Sí. Pero todavía es algo que estoy viendo todavía por ahí. Porque, bueno, la primera no se ha estrenado todavía. Exacto, bueno, eso en todo caso esperemos que tus obras puedan ver la luz pronto. ¿Y tú, Sadiel, en qué estás trabajando actualmente? Bueno, el primer proyecto sería un poco retomar los estrenos que se me frustraron por el tema de la pandemia, ¿no? Tenía como 6 obras en proyecto de ser tocadas y voy a ver pues cómo puedo por lo menos intentar filmarlas o algo pues para verlas ya realizadas, ¿no? Y después de eso, durante la pandemia, mira, estuve investigando, ya no me acuerdo cómo me llegó la referencia, pero un poco el tema de eh, la violencia contra campesinos que ha habido en el Perú en la década de los 60, ¿no? Y que está plasmada principalmente en las novelas de Scorza, que empieza el ciclo que empieza con Redoble por Rancas. Y eso me ha animado finalmente a empezar un proyecto que tenía hace tiempo, ¿no? Que es hacer un ciclo de poemas sinfónicos basados en obras importantes de la literatura peruana, ¿no? Tengo una obra en particular que es mi favorita de la literatura peruana, que es, digamos, un poco como mi gran meta, mi norte, pero voy a empezar el ciclo con una obra de Scorza, ¿no? Que es Garabombo el Invisible, ¿no? El título me parece fantástico, y además, bueno, es una forma de revisar esta parte de la historia peruana, porque una cosa que me sorprendió mucho cuando empecé a buscar estas referencias son reales, ¿no? O sea, efectivamente hubo expropiación de una minera a tierras campesinas de manera prepotente, y hubo protestas y hubo matanzas, ¿no? Y cuando uno busca esa información en el Internet actual, no se encuentra mucho, ¿no? Pero una cosa que encontré que fue muy interesante son referencias a las anotaciones del diario de quien era el gerente de la Cerro de Pasco Corporation por 20 años, ¿no? Y ahí están implícitamente reconocidos los hechos, ¿no? Entonces creo que ahí hay por lo menos yo personalmente sí siento ahí, digamos, una necesidad digamos, revivir una historia que me parece que no está correctamente recordada, por lo menos en los medios digitales. Entonces quiero dedicarme a eso en los siguientes días. Para mí ha sido un gran placer tenerles conmigo y poder compartir vuestras experiencias, vuestros testimonios y tantas aventuras que hemos compartido durante toda esta trayectoria con toda la gente que nos está viendo. Así que muchas gracias y evidentemente muchas gracias a ustedes que nos ven por Gracias a ti. acompañarnos y Sí, gracias, ver ha sido un gusto. a estos dos grandes Sí. compositores, Antonio Gervasoni y Sadiel Cuentas. Hasta la Muchísimas próxima. gracias, Juan.